mis queridos amigos, pues comienzan las festividades de Día de Muertos en México y específicamente donde yo me encuentro ahorita, que es en mi queridísima Ciudad de México. Estoy sobre el Paseo de la Reforma, una de las avenidas más emblemáticas, más importantes de esta ciudad. Fíjate que yo considero que hay muchas festividades como lo es la Navidad, que nos gustan mucho también, pero ese es un poquito más global. Yo creo que el Día de Muertos es algo que nos da mucha identidad por toda la tradición y por toda la cultura que se da en México, en mi país. Y fíjate que digo, tengo así como que el compromiso contigo de irte documentando muchas de estas, no todas las que se dan en la Ciudad de México, porque obviamente son bastantes. Muchas de ellas incluso se dan en el sur, en lo que es la zona de Mixquic, lo que es la zona de Xochimilco, con varias leyendas como la de La Llorona, que es muy bonita, es de verdad preciosa. Pero bueno, pues no puedo documentarte todas, algunas sí, y por eso me encuentro en estos momentos aquí en el Paseo de la Reforma, porque el día de hoy se va a llevar a cabo una de ellas. Mira, ya comenzaron ciertas festividades porque se siembra, y es muy bonito, se siembra la flor de cempasúchil a lo largo de todo el Paseo de la Reforma, y también se hace una feria de la flor de cempasúchil donde llegan muchas personas de Xochimilco precisamente para exponer sus productos. Pero bueno, oficialmente el día de hoy con un desfile que es el desfile de alebrijes es como dan inicio muchas de estas actividades, y es un desfile muy bonito. Oye, pero te estoy hable y no me he presentado, vas a decir que soy un grosero, permíteme hacerlo. Yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano y este es mi México mágico, un México lleno de cultura, lleno de tradición, lleno de olores, sabores y muchas cosas que me gusta presentar para ti en este canal. Bastante puntuales, mis queridos amigos, ya comienzan a llegar los primeros contingentes de estos alebrijes monumentales que realmente son una belleza, son unas verdaderas obras de arte por parte de los maestros cartoneros, que se llevan pues bueno, son varios meses los que se llevan de acuerdo al tipo de diseño. En algunos casos como este, por ejemplo, también vienen pues acompañados por catrinas y por distintos personajes que hacen alusión precisamente al Día de Muertos, con bellísimos vestuarios coloridos. Y bueno, pues desde luego mucha alegría, mucho ánimo por parte de todos y cada uno de los participantes y de los maestros cartoneros que hacen pues estos trabajos realmente increíbles, realmente impresionantes. Júzgalo tú, júzgalo a través de las imágenes. Ahora sí que no me lo creas a mí, pero ve, por eso te estoy dejando ahí las imágenes para que observes. Vemos ahí un grupo, por ejemplo, de Scouts de México que vienen ahí desfilando también, que vienen con mucho entusiasmo. Familias enteras que se dan cita tanto en la parte lateral como también pues en cada uno de los contingentes. También lo padre es que como que cada uno trae su ritmo, cada uno trae su banda, su grupo, su lo que sea, ¿no? O sea, sus instrumentos musicales muy variados. Algunos más pequeños, pero también muy bien elaborados. Unos un poquito más medianitos, pero la verdad, todos con unos colores increíbles, ¿no? Todos con una creatividad enorme por parte de los maestros cartoneros. Mientras esperamos que sigan circulando los contingentes, mis queridos amigos, les comento que en este desfile están participando alrededor de 200 artesanos. Y hay un premio, desde luego que hay un premio económico. El primer lugar se va a llevar 70,000 pesos, el segundo lugar 50,000 y el tercer lugar 40,000 pesos. Hacer un alebrije de este tipo puede salir alrededor de los 15,000 pesos, pero te quiero comentar también que el Museo de Arte Popular, el MAP, que es quien organiza precisamente este desfile, pues los apoya con ciertos materiales para que no les salga tan costoso la elaboración de estas bellísimas piezas a los cartoneros que participan en este desfile. Vean por ejemplo, los detalles, los pajaritos ahí abajo en esta parte. O sea, es como muy bien detallado, ¿no? O sea, bastante bonito, bastante bien elaborado este trabajo. También te comento que los alebrijes pues van a marchar por todo Paseo de la Reforma hasta llegar a colocarse en distintos puntos y van a estar exhibidos, por si, bueno, tú no los viste en este desfile, pero van a estar exhibidos hasta el 3 de noviembre, tengo entendido, entre lo que es la zona de la Estela de Luz y hasta el Ángel de la Independencia. Así es que tú los vas a poder apreciar para tomarte la selfie, tomarte la fotografía, pero sobre todo, y creo que lo más importante, para admirar el enorme, el increíble y el impresionante trabajo de todos estos amigos cartoneros, de todos estos verdaderos artesanos mexicanos, es más, de todos estos verdaderos artistas. Contingentes de la zona conurbada del Valle de México, en este caso vienen del municipio de Coacalco, que se encuentra al norte del Valle de México. Oye, mientras llega el siguiente contingente, te platico un poquito la historia de los alebrijes. Mira, resulta que había un maestro cartonero que se llamaba Pedro Linares. Este compadre pues le hacía incluso los llamados Judas a personajes importantísimos como Diego Rivera y como Frida Kahlo. Bueno, pues resulta que en 1936 don Pedro Linares se enferma fuertísimo, le da una fiebre espantosa
¿Y qué crees? Empieza a alucinar. Y de ese alucine, pues entonces él cuando despierta, empieza a plasmar en su arte, en la cartonería, precisamente lo que él soñó. Y de ahí surgió el primer alebrije, el Uyuyuy, del maestro Carlos Álvarez Estrada. Y checa este está padrísimo porque además mira bien animado, abre la boca y también parpadea los ojos. Te digo que hay de todos los tamaños, unos más pequeños, unos enormes, como este por ejemplo que estamos viendo que se va acercando, que vienen de Ixtapaluca, también un municipio conurbado, pero en la zona oriente del Valle de México. Y vean también, este es de la preparatoria número 141, Leones Blancos. Y prácticamente, mis queridos amigos, está terminando este desfile de alebrijes. Ahora te quiero comentar algo. Por ahí de las 4 de la tarde va a haber otro de los desfiles que también es muy tradicional, y es el desfile de zombies, que va a partir de lo que es el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Oye, y es en este punto donde te pido que si este video te está gustando o bien de alguna forma está siendo de utilidad para ti, pues me regales un buen y poderoso like, y ya que andas por ahí, suscríbete si es que no lo has hecho a este canal de YouTube. Hacerlo es muy fácil, ya sabes cómo, solamente pícale al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo y activa la campanita de notificaciones para que sepas y te enteres en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Para ti es total, absolutamente gratis, y a mí, créeme, me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Pues ahora ya me vine para el Monumento a la Revolución, mis queridos amigos, se encuentra allá al fondo, y ya desde luego pues todo esto comienza a organizarse. Comenzamos ya a ver algunos zombies y comenzamos a ver por allá pues desde luego muchos puestos donde también te pueden caracterizar para que tú puedas participar y puedas ser parte de este desfile zombie. Ahora bien, te quiero compartir algunos datos interesantes. Realmente este desfile está organizado por la sociedad civil y es un desfile con causa. ¿A qué me refiero con esto? Si tú quieres participar, no tienes más que venirte caracterizado de zombie o caracterizarte aquí mismo con algunos de los puestos donde lo hacen y traer pues algún tipo de despensa de alimentos no perecederos para que puedan ser donados a los bancos de alimentos. Además, como que un poquito la intención de este desfile zombie es para pues promover un poquito la parte de la tolerancia, de la igualdad. Todos somos iguales, no importa que seas zombie, que estés feo, que estés guapo, que estés gordo, que estés flaco, que estés vivo o que estés muerto. Ve nada más qué trabajo, ve qué chulada. Desde luego pues mucha gente ahí tomándose la fotografía, la selfie, porque digo, ve nada más, o sea, está increíble. Y este lo hizo Moto Refacciones y Taller de Motos López, pues ahí viene su WhatsApp y todo por si te interesa, su código QR, pero mira, realmente este es un trabajo increíble. Zombies de todos colores, de todos tamaños, de todas edades, pero todos bien muertos. Aquí mira, en toda esta zona, pues obviamente te hacen el maquillaje, te maquillan, te caracterizan de zombie. Incluso mira, por aquí vemos más o menos algunos de los modelos que pues te pueden hacer en estos lugares. Son muchísimos, ¿no? Sí, muchísimos, y tenemos una cuota de recuperación a partir de 70 pesitos. Somos artistas oficiales de la marcha, todos tenemos materiales pues adecuados para la piel, no se van a arriesgar. El tuyo está muy padre, ¿eh? Gracias. Muy bien, pues ahí está, desde 70 pesitos. Y creo que algo importante que nos destacó, que realmente, y por eso son puestos como oficiales, usan maquillajes para que no te perjudiquen a la piel. Y mira, no podía faltar en esta época helado artesanal de cempasúchitl. Y también te quiero platicar que esta es la edición número 17 de este desfile de zombies. En su edición número 15 estuvo muy simpático porque precisamente como que la temática era que las zombies fueran quinceañeras. Bueno, pues en esta ocasión es el desfile número 17. La pandemia por ahí hizo sus diabluras, interrumpió un poquito este festival, se tuvo que hacer incluso de forma virtual, pero bueno, mira, de hecho, en alguna ocasión, precisamente en la edición número 15, le hice una entrevista al organizador, uno de los organizadores. Te la comparto al final de este video para que más o menos, si quieres, hagas una comparativa entre lo que fue el desfile número 15 y este. Y ahí está como testigo mudo el Monumento a la Revolución. Y ya pues están por dar las 4 de la tarde, mis queridos amigos, y observamos ya que esta es una verdadera verbena con monstruos de todo tipo, zombies de todo tipo, caracterizaciones de una, de otra cosa, de lo que tú te imagines, de lo que tú pienses, unos disfraces muy creativos, como por ejemplo este compadre que vemos aquí, que chequen ustedes ahí todo el detalle, todo lo que pues invirtió en tiempo, en esfuerzo, en creatividad para lograr estos disfraces que estamos observando. La pequeña Chilindrina, no, pues está saludando a sus fans, a su público ahí.
La pequeña Chilindrina, caracterizada de zombie, con su mamá también. Aquí viene una verdadera belleza. Chequen ustedes, ¿cómo se llama? Hola, mira. También, qué bonito. ¿Es niño o niña? Qué bonita. Y viene hasta en la cama, viene enfermita, viene prácticamente muerta. Y miren, ahí está el suero que no le están colocando, pero miren, desde luego que pues ahí llamando, captando la atención de muchas personas, tomándose la selfie, tomándose la fotografía. Y caray, mis queridos amigos, cómo se transformó la zona hace unos instantes, hace prácticamente unos minutos. Por esta misma zona pues veíamos desfilar a los alebrijes y miren, hoy cambió total y absolutamente el panorama. Ya no son alebrijes, ahora son zombies. Que Michael Jackson ya está muerto, pues no está muerto, está más que vivo. Qué buen ritmazo traen, mi querido amigo. Nomás, chequen ustedes, ahí están los pasos, ¿hay o no hay? Michael Jackson para siempre, para toda la vida, ¿no? ¡Un abracito! ¡Un abracito! Es un niño necio. Intenta hacer las paces, un niño necio nos dicen, pero pues miren, ahí está recibiendo su merecido. ¿Cómo ven este letrero ahí? Los comerciantes se venden quesadillas de ojos de niños llorones, lengua de niños mentirosos y manos de niños tentones. Y ahí traen las quesadillas y todos los ingredientes, ¿eh? ¿Cómo ves? Desde mi perspectiva, este año tuvo muchísima más difusión este desfile de zombies, porque miren, realmente en otros años habíamos visto, al menos en esta zona, que estamos ahorita ya cruzando Paseo de la Reforma y estamos ingresando a lo que es Avenida Juárez, y vemos de verdad muchísima más gente que otros años. Sin duda este evento se ha difundido más, ha tenido mucho mayor impulso, y eso es bueno, eso es padre, porque realmente vemos en cada una de las personas que vienen caracterizadas pues un compromiso, una entrega, una emoción, una alegría, un algo, y no sé la verdad cómo calificarlo. A lo mejor, no sé, tú encuentras un calificativo y déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios. Es chamaco latoso, viene muy en su papel, viene dando lata a todo mundo ahí. Miren, este chavo viene, literalmente viene arrastrando el pie, y no es broma, ahí lo trae arrastrando. Merlina con dedos también vienen aquí desfilando. Muy bien. Trae varios fans, trae porra Merlina, mira. Merlina y dedos traen sus porras. Con el hacha en lo alto, con la estaca clavada y muchos clavos en el cuerpo. Aquí este compadre ya viene muy tullido, ya viene muy mal, ya viene muy enfermo. A este compadre es famoso, este compadre hasta sale en el cine, sale en las películas. Algunos que hemos visto desfilar en otros años, y otros pues que realmente se acaban de integrar seguramente este año, todos y cada uno de los asistentes con sus teléfonos en la mano para tomarse las fotografías con los espantosos zombies, que pues algunos de ellos se acercan, interactúan con ellos. Por ti se ganan juegos, nunca lo olvides. Por eso realmente a veces como que se detienen un poquito los contingentes, porque miren, es un poco lo que les digo, que todos ellos interactuando, todos ellos pues ahí con la gente, tomándose selfies, sacándose fotografías y participando desde luego de esta forma en las festividades del Día de Muertos. Aquí casi me come un zombie por atrás, por eso movió la cámara. Chequen este personaje, de verdad increíble, ¿no? Y sobre todo pues imagínatelo marchando sobre zancos desde el Monumento a la Revolución y hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Los increíble que estén vivos. Chequen ustedes ahí al bebito, nomás. Toda la familia de los increíbles de zombies. Algunos Spider-Man que pues ya no son humanos, ya son Spider-Zombies. Una especie de Spider-Zombies, quiero pensar. Otra manifestación de que Michael Jackson está muerto, pues no está muerto, lo acabamos, bueno, sí está muerto, pero ya está convertido en zombie y lo acabamos de ver desfilar ante nuestros ojos y ante tus ojos también, ¿por qué no? Y al final pues ahí viene la Navidad ya un poquito maltratada, un poquito desvencijada, con Santa, sus renos, y Santa pues ya creo que bastante dañado. Santa no nos va a traer nada este año. Mira, se está comiendo la mano, hombre. Había visto niños que se chupan el dedo, pero no que se coman la mano, y ella se lo está comiendo. No te comas la mano, te va a hacer daño. Pues está cayendo la tarde en esta mi querida Ciudad de México. ¿Qué te pareció el arranque de estos eventos de festividades de Día de Muertos aquí en la Ciudad de México? Realmente expresiones artísticas, culturales, populares, divertidas y de todo tipo. Fíjate que como te he venido comentando a lo largo de este video, realmente en otras ocasiones he visto... Hola.
He visto y he sentido que ha habido un poquito de más participación este año y la verdad esto sí me da muchísimo gusto, que haya más convocatoria, más gente participando en este tipo de eventos. Yo creo que sería muy interesante como que hacer el comparativo del ayer y el hoy, y por eso te estoy compartiendo un video por este lado para que tú mismo hagas el comparativo de cómo ha sido esta festividad en otros años y cómo lo está haciendo en este año. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.